Tiempo de crisis económica, señora juez. Asimismo, usted tiene conocimiento de que... Muy buenas noches, amigos y amigas de este programa de Solo Derecho. Una vez más en el aire, una vez más en las redes sociales, para tocar temas que hacen al quehacer jurídico, temas que hacen al mundo del derecho. Nuestra única intención es que haya una buena práctica de lo que es el ejercicio de el derecho, tanto desde el punto de vista de los jueces, del órgano jurisdiccional, de los fiscales y de los abogados litigantes. Y de la misma forma, también que conozca el pleno ejercicio de sus derechos aquellos litigantes que eventualmente toman los servicios de un profesional abogado. Las imágenes que acabamos de ver se han viralizado. Ese es el primer video que sale y que se conoce, es una parte segmentada de una audiencia de medidas cautelares. Este proceso penal data del año 2019. En este año, luego de haber transcurrido el 2020 y 2021, recién este año, en el mes de enero, el juez de materia pide la ampliatoria del proceso investigativo. Entonces, ahí, pidiendo la ampliatoria, es que se produce este señalamiento de audiencias de medidas cautelares. En la página Solo Derecho, de la misma forma, hemos llegado a publicar la audiencia en su integridad, para que también conozcamos los pormenores de los cuales estaba conllevada la reacción en la cual ha incurrido la señora juez Milenka Gutiérrez. Cabe aclarar a todos nuestros amigos que el primer video, el que acabamos de ver, ha sido la que se ha dado a conocer inicialmente. Horas posteriores nos dan a conocer el video completo en el cual se conoce todos los pormenores, la sanción por la cual incurre, la sanción de la cual se le impone a esta abogada a criterio de la juez, en un mal proceder dilatorio, en virtud del cual se iba a posponer esta audiencia de medidas cautelares una vez más, dilatando obviamente el proceso. El día de hoy vamos a tocar todos estos temas que hacen a la audiencia de medidas cautelares, a la audiencia virtual señalado y en la cual dirigía la juez Milenka Gutiérrez dentro de un proceso que, por respeto a las partes, vamos a procurar no decir los nombres. Sin embargo, vamos a analizar los antecedentes. Uno, el primer tema a tocar va a ser la sanción económica hacia los abogados. ¿Corresponde? ¿No corresponde? ¿Es demasiado? ¿No se cumplió con el procedimiento? Las sanciones que se han remitido también al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados. El segundo aspecto que vamos a tocar necesariamente y que se extrae del video completo es si corresponde o no corresponde la presentación de un memorial que no está suscrito por la parte interesada. La abogada suscribe por el impedido momentáneamente, pidiendo la suspensión de la audiencia de medidas cautelares. Y según la fundamentación de la colega abogada en la audiencia de medidas cautelares, se puede determinar de que no ha podido conseguir la documentación necesaria para desvirtuar los riesgos procesales. Ahí vamos a tocar la responsabilidad que tiene el profesional abogado para con sus clientes y la lealtad con la cual debe actuar. ¿Por qué me refiero a la lealtad con la cual debe actuar? La abogada justifica la inasistencia de su cliente que en la misma audiencia es declarado rebelde conforme lo establece el artículo 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal, señalando que el padre del imputado estuviera contagiado con COVID y tenía que trasladarse hasta la localidad
de Pacajes, y que en esa localidad no existía la señal correspondiente, no había la conectividad como para que pueda estar presente en la audiencia virtual. En las redes sociales la pregunta era la siguiente: si no existía la conectividad respectiva en la telefonía, ¿cómo fue posible que la abogada se conecte con su cliente o que sepa que estaba enfermo para evitar que se lleve a cabo esta audiencia? Lo vamos a estar dilucidando con los colegas abogados que nos acompañan el día de hoy. Otro tema importante que también vamos a analizar en esta audiencia: el hecho de la interposición de recursos en forma oral y verbal en audiencia de medidas cautelares. Una vez emitido la resolución de la declaratoria de rebeldía con todas las previsiones que establece el Código de Procedimiento Penal, se llega a interponer enmienda y complementación, y a la vez que se lo conceda, dice textualmente, un recurso de apelación. Veremos este tema, si corresponde o no corresponde a la enmienda y complementación, pero no a la resolución de rebeldía, sino que se enmienda y complementa a la sanción económica de 4,000 bolivianos y a la apelación que realiza a esta sanción. Veremos el proceder de la juez y de la profesional abogada. Un último aspecto que vamos a tomar en cuenta, obviamente, es analizar la reacción que ha tenido la juez Milenka Gutiérrez al momento de emitir la resolución, y que es interrumpida por esta colega para evitar, obviamente, que se continúe con el procedimiento establecido en el artículo 87 y 89, les reitero, del Código de Procedimiento Penal. Veamos estos temas con nuestros invitados. A este efecto, inicialmente hemos invitado al doctor Saúl Ferreira, profesional abogado, connotado jurista en el Foro Paceño, para que entremos en el contexto y empecemos a hacer un análisis general de los aspectos y de los tópicos que lo hemos establecido como importantes. Quizás hayan otros que los vamos a ir analizando. Doctor, un saludo previamente, luego vamos a saludar al otro invitado. Doctor Ferreira, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a este programa de Solo Derecho. Doctor Carrillo, es un placer estar con usted, que nos siguen en las redes. Muchas gracias, doctor Ferreira. De la misma forma, estamos en compañía del doctor Álvaro Elías. Doctor Álvaro, ¿se encuentra en línea? ¿Cómo está, doctor Carrillo? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Al doctor Ferreira, de igual forma, muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias. Vamos a continuar con este análisis de esta situación, de esta problemática que ha surgido y que ha causado mucha repercusión, tanto en abogados, en litigantes, en jueces, en fiscales. No se olvide, sus comentarios pueden hacerlos llegar a la página Solo Derecho e inmediatamente van a aparecer en pie de página para que los profesionales abogados de la misma forma respondan a sus preguntas. ¿Será pertinente o no pertinente la reacción de la juez? Veamos qué es lo que opina. Doctor Ferreira, le damos el tiempo necesario para que usted haga un análisis respecto a los puntos y a la audiencia en forma completa, tal como ha ocurrido el día en estos días se ha llegado a publicitar. Adelante, doctor. Mil gracias. Bueno, inicialmente deberíamos partir de ver varios aspectos que al profesional que participa le hacen realmente ser un poco vergonzosos, ¿no? Miren, nunca en toda mi carrera profesional he podido verificar que alguien pida una complementación y enmienda sin citar norma jurídica. Eso ya es una grave falta a la ética profesional y además al conocimiento propio. Y después un absurdo procesal inadmisible en el sistema penal. Le pide que le conceda una apelación, siendo que no existe la concesión de apelación en el sistema procesal penal, porque el juez no concede, simplemente remite una impugnación. Pero al mismo tiempo, como usted, doctor Carrillo, y todos los que han podido ver estos videos advertirán, hay un elemento trascendental acá. ¿Cuál es?
que la abogada, luego de cometer toda esta serie de errores procesales, le pide al mismo tiempo que revoque la decisión dictada, obviando que en grado de complementación y enmienda la juez no podía hacer esto, y al mismo tiempo obviando que la competencia del juez había cesado con la emisión del auto de declaratoria de rebeldía, situación que es inadmisible procesalmente y bajo toda luz legal no considerada por derecho. Pero también hay otro elemento que tenemos que comprender de esta audiencia, que cuando se ve el video in extenso sucede. La abogada cada minuto corta al juez, le grita al juez, le exige al juez y además véase la falta de profesionalismo que se puede advertir en la conducta de esa profesional. ¿Por qué? Porque inicialmente le dice que no han tenido tiempo durante un año aproximadamente para poder obtener la prueba para la medida cautelar. Eso es un absurdo jurídico procesal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que por efectos de la ley 1173 y las modificaciones insertadas a nuestro procedimiento penal, ya no existe el principio de inversión de prueba. Entonces, ese es un argumento que cae en saco roto por su propia naturaleza jurídica. Los abogados en medida cautelar no estamos obligados, bajo regla alguna, a tener que presentar a tener que demostrar, la inexistencia de riesgos procesales, y aquí lo que alega esta abogada es esto, y eso obviamente es inatendible e inadmisible. Remitamos nuestros conocimientos al artículo 231 bis, parágrafo 5 de la ley 1173. Pero también hay otro elemento que causa mayor extrañeza y que sí consideramos, o lo considero personalmente como una conducta maliciosa y además temeraria, cuando dice, no he podido hablar con mi cliente, no está mi cliente, pero aquí hay un memorial por el cual justifico su inasistencia o pido que se tenga por justificada esa inasistencia. La pregunta es, ¿cómo puede saber el abogado si no ha hablado con su cliente mediante algún mecanismo, que es lo que la abogada reconoce en su participación, que ha hablado con su cliente cuando al mismo tiempo nos sostiene que no lo ha hecho? Esta circunstancia ya es ilegal. Ahora, véase un otro elemento que también está contemplado en la grabación. La abogada, cuando la juez la multa y empieza a emitir el auto de declaratoria de rebeldías, le dice, no entiende, no tienen dinero, no entiende. Y hay un principio que la doctrina constitucional y la doctrina procesal nos han enseñado. Los abogados debemos mantener, por efectos de la ley 387, una calidad respetuosa con los servidores judiciales, fiscales y con otras personas. Pero ella no lo hace. Lo que hace más bien es mantener de manera maliciosa y tendenciosa una situación con la idea de generar molestia en la juez. Cuando la juez la multa, que vamos a ver eso más adelante, ¿qué es lo que dice el abogado? La abogada, ¿quién se cree esta? ¿Has escuchado lo que dice esta? Y hay un punto. Se ordena que se la silencie y la abogada deja el micrófono abierto. Eso, por ejemplo, también es contradictorio y además es una falta al sistema de reglamentación de audiencias virtuales que nos ha establecido el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque si un juez nos dice, apague su micrófono, apagaremos el micrófono. Si un juez me dice, deje resolver, dejémoslo resolver. No podemos cortarle ese derecho. Pero también hay una situación que quiero señalar. Sobre este particular, no solamente las capacidades del juez de generar una multa son válidas procesalmente hablando, sino que incluso ya existe un reglamento de multas procesales que estaba vigente desde el año 2013. Y si partimos de estas apreciaciones de carácter ordinario, ¿es posible? Sí. ¿Es ilegal? No. ¿Por qué? Porque la cuestión que plantea la abogada ni siquiera la plantea correctamente. No puede uno ir a pedir una suspensión alegando un memorial, como lo ha hecho, por ser eso ilegal, cuando la ley 1970 desde su génesis ha establecido una figura jurídica propia que le permite al abogado, ojo, y es distinta a la que utilizó el abogado en esta audiencia, que le permite justificar la inasistencia de un patrocinado sin necesidad de documentación. Esa es una figura que está contenida en el artículo 88 del procedimiento penal, que claramente nos dice que cualquier persona, cualquiera que fuese, puede ir a este momento para verificar esta situación procesal.
Y es esta la calidad jurídica que debió hacer esta abogada. Ella debió apersonarse al juez y decirle, en aplicación del artículo 88 del procedimiento penal, justifico la inexistencia por una razón, primero, de fuerza mayor y segunda, una capacidad de imposibilidad que he tenido para poder generar esta situación y pedirle al juez que, claramente, una suspensión de audiencia y que se le otorgue un plazo prudencial al ausente. Pero no, lo que hemos visto aquí ha sido decir, no me veo con él, pero me ha dicho, no me veo con él, pero me ha hablado de una manera contradictoria e insuficiente. Debemos partir de algo también. Los derechos de cualquier imputado no son derechos de carácter absoluto, como la abogada quiere hacer ver, sino que están limitados a la progresividad y también una ponderación de los derechos de las víctimas en ese mismo proceso penal. Y si establecemos que esa imputación formal ya había sido notificada un año atrás, imagínense una dilación procesal tan grande en el trámite de consideraciones de una audiencia de aplicación de medida cautelar, donde no era justificativo, como he referido inicialmente, decirnos esto. Ahora, viene otro elemento que es trascendental. La jueza empieza a resolver un auto de declaratoria de rebeldía y la abogada la sigue interrumpiendo. ¿Eso es válido? ¿Qué es lo que busca el abogado? Inicialmente podríamos decir que es una conducta muy errada, porque por disciplina procesal que debemos mantener los colegas, con otros colegas además que están en el ejercicio de la judicatura, deberíamos haber mantenido silencio. Dos, a la falta de conocimiento jurídico propio, a la falta de determinación procesal, al no entender primero que la resolución de rebeldía no es un auto apelable bajo una regulación de medida cautelar, al no haber reservado las aplicaciones del 403 y siguientes de la ley 1970, al no haber pedido al mismo tiempo una remisión al tribunal ad quem, ya hacía inviable su petitorio, convirtiendo un principio de proactiva o doble instancia en una mera burla que no era admisible. Pero también llega lo peor. Considero inicialmente que estas situaciones de carácter procesal han sido inadecuadamente dadas, han sido inadecuadamente promovidas como un acto de defensa que todos mis colegas lo entenderán, la doctrina nos lo llama como exceso de previsibilidad en la defensa. ¿Por qué? Porque quien excede en la defensa de manera errada no puede hacerlo. Y acá lo que la jueza aplicó correctamente fue el principio de la propia indefensión. La abogada pretendía satisfacer o justificar su negligencia procesal y la de su cliente en su propia inactividad de causa, lo cual claramente es absolutamente ilegal. Ahora bien, en relación, por ejemplo, con esto quisiera concluir esta parte, a este parámetro claramente identificado de si la jueza actuó bien, ¿qué es lo que tenía que hacer la juez si ya la había silenciado 5 veces el micrófono? ¿Qué es lo que tenía que hacer la juez si ya la había multado? Considerando entonces que una de las faltas disciplinarias que establece la ley 387, dentro de su concepto propio, es esta, por una infracción ética, me parece adecuada la remisión de antecedentes al ente disciplinario. No sabemos si es el Colegio de Abogados, no sabemos si es el Ministerio de Justicia, porque como sabemos eso está también definido por la inscripción previa a cualquiera de estas instituciones. Pero también debemos partir de algo. El extrabrupto que se le habla de la juez, no lo veo yo así. Yo lo veo como una necesidad momentánea de tener que limitar el ejercicio de una defensa maliciosa, errada y particularmente incongruente. Eso es lo que podría referir inicialmente, doctor Carrillo, que son las alegaciones que puedo dar, porque también decir algo tan absurdo como no tengo prueba y por eso no vengo a una audiencia donde no Muchas gracias, doctor Ferreira. Vamos a volver con más temas y más preguntas que nos están haciendo por las redes sociales respecto al accionar de la abogada y del juez. También es importante hacer notar el accionar del representante del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que un proceso penal
se mantenga vigente desde el año 2019 y recién en el año 2021 se esté llegando a una audiencia de medidas cautelares. Evidentemente ha pedido una ampliación por 60 días, pero es innegable la retardación en el proceso investigativo en el cual ha incurrido el representante del Ministerio Público. Y obviamente aquí hay un cúmulo de responsabilidades y que al final los abogados tenemos que notar esta situación. Doctor Álvaro Elías, le damos la muy cordial bienvenida nuevamente a este foro jurídico especializado y de la misma forma, puestos los tópicos, ¿cuál es la opinión que le merece el accionar de la juez Milenka Gutiérrez, de la abogada que ha patrocinado, ha solicitado esta audiencia, del representante del Ministerio Público, e inclusive hacer una mirada general sobre las partes, ¿no? Sobre el imputado y la víctima, que también se hace referencia en el video completo. Y previo a que usted haga uso de la palabra, el doctor Álvaro Elías, la doctora, que es la que ha sido la protagonista de este video, de la misma forma ha sido invitada para que también pueda hacer conocer su punto de vista. Lamentablemente se nos ha hecho conocer que ella tenía otras actividades académicas por las cuales no podía asistir a este foro, pero por responsabilidad personal, de la misma forma, todos los involucrados fueron invitados. Doctor Álvaro Elías, le dejo con la palabra. ¿Cuál es su parecer al respecto? Muchas gracias, doctor Casillo. Muy buenas tardes a todos los que están observando este conversatorio, esta reflexión con relación a la participación de los abogados y las autoridades judiciales, en este caso, que administran justicia, ¿no? Y aquí les habla un abogado más, quien todos los días, de igual forma, tiene encuentros o conversaciones o charlas o como quieran llamarlo, debates con autoridades judiciales. Y bueno, yo quiero partir de un principio del cual establecía, ¿no? Este caso, el profesor Ángel Osorio, con relación a la ética de la abogacía. Es un tanto difícil para cualquier persona poder observar el tema de la ética de la abogacía y también el comportamiento o ese poder ordenador y disciplinario que tienen las autoridades judiciales. Es un debate que existe lamentablemente desde hace mucho tiempo, que está fracturado y lamentablemente no se han podido encontrar las aristas, en este caso, con relación a las autoridades judiciales y los abogados como tal, porque nos hemos sentido de alguna parte o forma también los abogados litigantes desprotegidos por a veces el exceso que cometen algunas autoridades. No es el caso en que yo observo, porque primeramente yo quisiera que todos los que observan esta conversación, en este conversatorio, puedan reflexionar sobre el video completo que han subido en las redes sociales y también ha causado seguramente la primera parte una admiración para cualquier persona. Y les decía del profesor Ángel Osorio, porque él mismo definía al respecto de la ética de la abogacía que es claro que el militar no se parece a un médico y el médico no se parece al abogado. Y el abogado claramente está que no se parece a ninguno, ¿no? Ni el médico al sacerdote, ni todos al abogado. A tal efecto, podamos determinar cómo es el comportamiento, el espíritu, la personalidad, la definición de un abogado con relación al ejercicio de su trabajo y los mecanismos que los tiene para poder alcanzar ese objetivo que de alguna forma se ha trazado en bien de alguna persona, en este caso el cliente o patrocinado, que ha depositado su confianza en el abogado para poder satisfacer o realizar, en este caso, una pretensión que bien se define de esta forma, ¿no? Pero hay cosas de alguna forma como abogados que son y conocemos los que litigamos de forma inalcanzable, ¿no? Que tampoco es que se puede luchar contra corriente, si vale el término. Y aquí yo entiendo del debate que existe del video observado, que lamentablemente no solamente una audiencia había estado siendo suspendida por una sola ocasión, ¿no? Y aquí ingresa lamentablemente
el perjuicio, ya que siente, en este caso, seguramente la víctima, el perjuicio para la administración de la justicia, en este caso, en una justicia pronta y oportuna, conforme lo manda el artículo 115, 19 de la Constitución Política del Estado, sin dilaciones y más allá que se pueda atender a la víctima, que debe ser también escuchada por la autoridad judicial y también así la autoridad judicial analizar una justicia pronta y oportuna. Se observa que la juez Gutiérrez le indica a la abogada que esta audiencia, la audiencia llevada ya había sido suspendida por muchas oportunidades y en este caso que esa audiencia de medidas cautelares con una imputación la que se pretendía según el criterio que claro está, respetamos de la colega quien no conozco, haya podido tener en el momento para suspender la audiencia, cualquiera haya sido la razón. Y acá quiero traer a colación que lamentablemente en estos últimos tiempos se han ido utilizando el tema del COVID y de la pandemia para poder dilatar la tramitación de la justicia. Y esto es utilizado, a veces mal utilizado por la defensa, en este caso de la persecución de un delito. Yo quiero partir también para empezar el debate con relación al artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en este caso, ¿qué es el derecho a la igualdad? Esa igualdad que tienen todos los seres humanos, no por el hecho de ser mujer abogada, ni juez mujer abogada, sino que es un tanto más allá en el caso de igualdad ante los ojos de la ley, si es que así lo queremos ver y observar como abogados. A tal efecto, distinguido doctor Carrillo, mencionar también en este caso el comportamiento que habría desplegado de alguna forma la distinguida colega, repito, a quien no conocemos, pero con esa maldad quizá en algún determinado momento de poder suspender una vez más, siendo que la imputación formal ya habría sido notificado con anterioridad. No entiendo cómo ese proceso ha podido estar un año, en este caso, sin observancia de los plazos procesales establecidos, bien claro, está en el artículo 130, la duración máxima del proceso en una etapa preparatoria, desde la notificación de la imputación formal con el artículo 134, que se haya podido extender por el plazo de un año y que se sigue intentando aplicar una medida cautelar, en este caso, con el objetivo del artículo 7, 221 del procedimiento penal, que habla, en este caso, las características de una medida cautelar, y modificada por la ley 1173 y que desvirtúa, pues, la teoría de la distinguida colega por el hecho mismo que medida cautelar y modificada con la ley 1173 en favorabilidad al imputado, en este caso, no necesita documentación alguna para poder, más allá, justificar, bien lo decía mi antecesor, el doctor Ferreira, justificar un riesgo procesal, ¿no? Poder desvirtuar ese argumento ya desnaturalizado de pretender suspender con estos argumentos que la falta de notificación y demás, ¿no? Entendamos desde el derecho penal finalista, no formalista, que persigue el derecho penal y el acceso pronto a una justicia pronta y oportuna que no puede dejar de lado por la tramitación que se viene persiguiendo. Entendamos en este caso que no solamente ocurre en un proceso como tal que se estaba dilucidando en ese momento, sino en otros procesos. Imagínense cuando se trata de agresiones sexuales a menores de edad y demás. Y aquí quiero traer, y me ha llamado la atención una situación. No solamente a las personas se les debe juzgar o prejuzgar por las redes sociales, por lo que ven en el momento. A eso yo lo denomino y lo denominamos la doctrina penal, y no me dejan mentir, le llamamos el populismo. Es ese populismo, esa efervescencia que tiene en este caso, las personas que observan con relación a un hecho que se vuelve, en este caso mediático, pero no analizan más allá de lo que es o de lo que ha pasado, ¿no? Yo tengo una crítica muy importante y lo valoro también. He aceptado este conversatorio porque yo rescato de esta autoridad judicial no solamente en una oportunidad. Yo he podido observar de noticias,
podido observar en muchas otras oportunidades. En un caso concreto en el cual mi persona también ha perseguido, ha tratado de impulsar al margen de todo rédito económico y demás, en esa aplicación del artículo 11 de la ley 387 que habla en este caso de gratuidad o de apoyo a las víctimas. Y no me trae a colación, y yo recordaba en este momento cuando la juez Gutiérrez hacía el juzgamiento, la persecución penal, y bien pueda ser que la defensa haya estado involucrada o no de la otra parte, pero se conseguía una sentencia condenatoria, incluso ejecutoriada, con relación a una violación y agresión sexual a una menor que ustedes bien recuerdan, es la niña Esther, ¿no? Admirable como tal, admirable porque los que conocemos y litigamos, no los que podemos criticar o los que estamos detrás de la pantalla, sino los que damos la cara, hemos podido observar que en muchas audiencias, la doctora Gutiérrez siempre ha ido apoyando esta clase de situación, en este caso, con menores, con relación a la protección. Y yo soy un fiel testigo, por eso lo digo en este conversatorio, y me ha parecido de alguna manera llamativo la reacción que ha tenido la autoridad, la molestia que sentía, ¿no? Al sentirse quizá de alguna forma burlada en su buena fe o en su sana crítica de la autoridad. Quizá ha sido ese momento de ofuscación de la autoridad, en este caso con relación al corte que había, a una decisión que la misma estaba asumiendo de que paren o se detengan con estos argumentos. Y aquí debemos ser claros que yo reconozco el razonamiento jurídico que tiene esta autoridad, y no porque que mi persona pueda tener algún caso y demás, y quiero dejar bien establecido que a la fecha no tengo ningún caso que esté tramitando en ese juzgado, y como tal, si no lo hablamos y los que conocemos a la autoridad o hemos tenido algún debate de defensa o de ataque, si vale el término, vemos la razonabilidad que tiene esta autoridad. Al margen que de igual forma existimos variedad de distinguidos colegas abogados, existen variedad de distinguidos excelentes jueces y bueno, y de opinión que cualquiera pueda tener. Eso no deja claro que la opinión o el criterio que cualquiera pueda tener. Esto para empezar, distinguido doctor Carrillo, y poder mencionar con relación a esta situación que lamentablemente ha tocado atravesar a esta autoridad judicial, y con relación al mal pase también que ha tenido la distinguida colega. Yo pienso que ese poder ordenador y disciplinario de las autoridades judiciales deben ser analizados con relación al momento en el cual se va a aplicar en este caso, la sanción y demás. Y a veces quizá analizar de diferente forma la forma de la aplicación, que sea progresiva y según el hecho en que se esté realizando, ¿no? Esto lo recomienda la jurisprudencia también. Hemos podido compartir una jurisprudencia, más adelante les hablamos de aquello. Particularmente con otro colega hemos tenido que activar una acción de amparo constitucional por algunas irregularidades que sentíamos en ese momento que se estaban fracturando, y eso ha dado paso de que se pueda regular de alguna forma ese poder ordenador y disciplinario con relación a la molestación o molestación que pueda tener un abogado. Eso principalmente, doctor Carrillo. Muchas gracias, doctor Álvaro Elías. Le agradecemos su deferencia. Evidentemente, es muy diferente el estar al frente de un juzgado, estar al frente de una ventanilla, litigar todos los días en pasillos, peleando inclusive, por decirlo de alguna manera, con los funcionarios, con auxiliares, por la carga procesal. Bolivia se caracteriza por ser evidentemente tener un medio pleitista en este aspecto. Pero sin embargo, estamos cuestionando, nos estamos preguntando y reflexionando el accionar de lo ocurrido en esa audiencia virtual. Doctor Ceseira, más allá de los contextos y de los conceptos que usted ha vertido, ¿qué dice al respecto del procedimiento penal, la práctica jurídica? Si los abogados podemos presentar memoriales a nombre de nuestros clientes bajo el denominativo de impedido momentáneamente. En este caso, considerando que los representados de la colega
no estaban detenidos en un penal, por ejemplo, donde se impide el ingreso de los abogados en este momento y que obviamente no podemos tener la firma para la presentación de algunos memoriales. Además, en el contexto general de que en la página web en Justicia Libre, evidentemente no se quiere estos formalismos, sino la presentación y la colita que nos dan por la presentación de memoriales. ¿Qué opinión le merece al respecto, doctor Ferreira, de la presentación de este memorial que tiende a posponer una audiencia virtual o audiencia de medidas cautelares virtual? Gracias, doctor Carrillo. Partamos nuevamente de lo que nos ha dicho la doctrina procesal desde un inicio, ¿no? Si recordáramos un poco nuestros años universitarios, siempre nos enseñaron que todo memorial tiene que tener la firma del patrocinante, ¿no? Pero ahí se establecían regulaciones en las cuales no eran necesarias. No vamos a partir de esos elementos que son las representaciones sin mandato. Pero en materia penal existe una situación claramente relacionada. ¿Cuál es esta? Veamos que el artículo 109 del procedimiento penal es la única norma que permite a un defensor, en este caso estatal, ya sea de oficio, defensor público, firmar memoriales de manera genérica y sin necesidad ¿de qué? De que su patrocinado haya estampado su firma y su... Pero ojo, también hay una posibilidad trascendental y muy importante que nos ha enseñado la doctrina constitucional y la doctrina del Tribunal Supremo. ¿Cuál es esta teoría? ¿Es posible presentar en algún caso un memorial sin firma? Sí, pero debe tener una justificación. Pero en este caso, el legislador ha modificado estos criterios y por eso nos da el artículo 88. Porque ya no es necesario ya no es necesario mandar un memorial sin firma porque ahora podemos justificarlo oralmente. Pero aquí lo que se hizo realmente, y que es alarmante un sistema de garantías procesales, ha sido intentar maliciosamente suspender una audiencia en mérito a una condicionante no regulada, ni bajo los principios de favorabilidad, ni bajo regulación pro homine que pueda ser válida. Entonces, personalmente debo referir lo siguiente: considero que ese memorial fue correctamente rechazado liminarmente por la juez, porque además hubo una carga que acompañaba al memorial, y esa carga es: no he visto a mi cliente, no sé en qué está, pero entiendo de alguna manera que esto ha sucedido. Esa situación ya era un absurdo procesal que desmerecía también el contenido de la propia pretensión del presentante. Y la pregunta es lógica y la juez la hace en la audiencia cuando se ve el video completo, cuando se analiza este video en completo y le dice: disculpe, ya hemos suspendido muchas veces esta audiencia, ya no podemos seguir generando este perjuicio a adultos mayores que son las víctimas. Y en ese entendido, me parece que no se cumplió procesalmente con el artículo 109, no habían esas reglas excepcionales y finalmente, como he referido, no se requiere ya presentar sin firma o firmar por el impedido, dada esta regulación. Ahora, Carrillo, una pregunta importantísima que usted nos hace y que es trascendental que la debatamos es: ¿por qué en la justicia libre se permite el que se pueda, como bien claro se dijo, generar esta firma digital por nuestros clientes? Si partimos de las regulaciones de la ley 1080, que es la ley de ciudadanía digital, que a la fecha terminamos o estamos en proceso de implementación, permite esta situación con carácter administrativo de urgencia. Y además no olvidemos que cuando mandamos a Justicia Libre un memorial, nos exige nuestra confirmación a los abogados, ¿no? Como representantes, además, antes identificados de la persona. Pero si comparamos momentáneamente la situación entre mandar un memorial al Ministerio Público con efectos procesales distintos a los que se pretendía memorial en la audiencia, considero que realmente no se cumplieron los procedimientos y finalmente que era un acto muy, muy dilatorio. Eso es lo que puedo afirmar.
Muchas gracias, doctor Ferreira. Bajo ese mismo concepto, y para que también nuestros colegas y el mundo litigante entiendan este tema, cuando ya tiene este efecto dilatorio, doctor, ¿se percute en contra del imputado o se percute en contra del abogado? ¿Esto sería considerado como un riesgo de obstaculización o no sería considerado como tal? Primero que nada, partamos de los dos elementos muy discutidos, ¿no? Esto es un riesgo procesal en mi concepto del artículo 234, numeral 4. Se está demostrando un comportamiento reticente por parte del justiciable, reticente al llamamiento de la autoridad. No nos olvidemos que un riesgo procesal es ese, el comportamiento en el caso en concreto que nos permita verificar que el imputado no quiere someterse a la verdad. ¿Por qué? Porque hay una regulación que el legislador nos da. Si el imputado que goza de toda presunción de inocencia desea personarse y debe darse el llamado, es porque realmente ese estado le es incólume. Quien no se presenta a una audiencia, nos dijo la doctrina, es porque tiene algo, ¿no? O porque no quiere generar algo. Ahora, este memorial, fuera de ser un riesgo procesal, ¿qué es lo que ha hecho por negligencia del defensor? Ha hecho que su cliente sea declarado rebelde con claras determinaciones del artículo 9. Se le han suspendido los términos de prescripción del imputado, se le han suspendido los términos de la extinción de la acción penal de duración máxima con un nuevo cómputo a partir de esta resolución. Y al abogado se le va a aplicar una regulación procesal que también se puede identificar y que la juez indique en este video, que le dice, yo ya le advertí a usted en el área legal. Y es aquí, colegas, donde la regulación del 315. Una situación incidente merece una multa al abogado. Además, que el 315, parágrafo tercero, ¿qué nos dice? No solamente se lo multará, sino que las conductas dilatorias serán causales del procedimiento disciplinario del abogado y al mismo tiempo pueden ser causales para la separación de la abogado. Esas son las dos situaciones que esta errónea defensa ha ocasionado a su patrocinado y que ha ocasionado el mismo elemento del profesional. Muchas gracias, doctor Ferreira. Hemos detectado una pequeña falla, pero es proveniente de, lamentablemente, de nuestra conectividad. Doctor Álvaro Elías, ya para estar en este tema muy llamativo, ¿cuáles son las formalidades que debe cumplirse al emitirse una resolución? Estamos viendo que la juez, en el video completo, vemos que la juez está emitiendo resolución. La norma, el procedimiento, nos dice que debe ser interrumpido o debe llevarse a cabo cumpliendo algunas formalidades. ¿Cuál es su criterio, doctor Elías, al respecto? Gracias, doctor Carrillo. Bueno, al respecto pienso de que cualquiera sea la observación de quien está escuchando una resolución o un pronunciamiento de autoridad judicial debe ser, por respeto, en principio, por respeto, establecido al final del debate, ¿no? Así como usted hace una pregunta y yo espero que usted termine y finalmente pongo a intervenir. No puedo cortarlo a su intervención y esto por respeto, no porque diga la norma o porque diga la ley. Ahora vamos, en este caso, con relación a la fundamentación, motivación que tenga que tener una resolución, en este caso, y los mecanismos procesales en los cuales los abogados estamos habilitados para poder establecer esos reclamos que tenga una determinada resolución, ¿no? El artículo 123, 124 es claro para la autoridad judicial en el cual deba pronunciarse con referencia a una solicitud, si es en este caso de emisión de una resolución, un decreto, poder interponer una reposición quizá con relación al artículo 401, si es una resolución en este caso, aplicar una complementación, una enmienda o una explicación que es, si bien válido para la persona, en este caso el abogado, el litigante, quien está en desacuerdo con el pronunciamiento, para que pueda
presentarse, ¿no? En este caso, para que pueda dilucidarse. Cortar la conversación, yo pienso que más allá de estar establecido en norma y de que pueda tener un mal sentido, es una falta de respeto porque obviamente las nuevas tecnologías no permiten que tengamos ese debate fluido o esa inmediación o que está muy cortado por este problema que venimos atravesando, que es el de la pandemia. Pero no es menos cierto que existen también las posibilidades de que podamos organizarnos y podamos pedir la mano, en este caso, pedir la palabra en un determinado momento. Yo quiero dejar establecido, sin que se vaya la oportunidad, estuve revisando también el tema de muchos hechos mención a la chicana, ¿no? A la chicana que se maneja, mal término quizá, pero desde el diccionario se puede observar o definir qué es una triquiñuela, dice, no es un enredo, una arteria, una mentira en la cual una persona pretende sacar ventaja de otra situación. Y esta chicana que tal vez muchas veces, y no digo que quizá no se ha utilizado para poder lograr algún objetivo, no está bien llevada cuando vas suspendiendo más de un año y pretendes seguir estorbando más allá la administración de la justicia, ¿no? Y entiendo esta situación. En los comentarios he podido observar de que nada justificaría la agresión, la violencia verbal, dice, ¿no? Entonces tenemos que definir qué es violencia primero para poder establecer de qué estamos hablando, ¿no? El tema del abogado como tal y la autoridad judicial es un debate, es un tema de contacto con relación a una participación fluida de argumentos y no importa el tono de voz en el cual se pueda establecer un criterio o un pensamiento que se pueda dar. Es la situación en la cual se encuentra uno y el debate que está generando. Es el hecho de administrar, obviamente no significa que salgamos de contexto y podamos vertir palabras que ofendan a la persona como tal o al ser humano, sino que tengamos ese debate fluido, si vale el término, en un momento para hacer escuchar nuestras pretensiones, ¿no? Y no depende mucho del tono de voz o cuán suave te hablo o si te hablo tan fuerte y es que tú te ofendes y puedas ser malinterpretado, sabiendo que una persona está interviniendo, ¿no? Por respeto, hasta en los debates políticos, básicamente los que puedan observar, se pone un límite de intervención, plazos de intervención, y eso es lo que comúnmente es lo que hacemos también en las audiencias. Muchas gracias, doctor Álvaro Elías. Doctor Ferreira, ya para entrando en esta etapa final de este conversatorio, nos llegan algunos comentarios en nuestra página. Dice, ¿acaso ese es el proceder correcto de una juez, el gritarle cuando se le interrumpe? ¿Será correcto el hecho de que la juez le haya cortado la palabra a esta abogada que estaba pidiendo con carácter previo en medio de la emisión de una resolución? ¿Será correcto que el actuar de la juez, doctor Ferreira, o no será, o no constituye alguna falta disciplinaria? ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Gracias. En toda mi carrera, y en eso comparto con ustedes, mis colegas que están acá, porque creo que nos vemos a diario, ¿no? En los tribunales, en la fiscalía, y trabajamos en esto durante mucho, mucho tiempo. Creo que a todos alguna vez nos han mandado a callar, ¿no? Creo sinceramente que cualquiera de nosotros, ya sea al empezar por impericia, negligencia, o por lo que fuere, alguna vez nos han dicho, abogado, silencio, o basta, abogado. Y yo creo que todos nosotros hemos tomado ahí dos conceptos que desde nuestra familia nos han enseñado. No, a las autoridades hay que hacerles caso. Y dos, respetemos a quien está hablando, bien lo dijo el doctor Elías, ¿no? Eso es algo trascendental de educación. Y aquí hay un elemento que está determinado, ¿y cuál es? ¿Existe el carácter previo a momento de resolver? No lo existe. Cuando a mí se me calla en una audiencia, ya sea porque me estoy excediendo en el uso de la palabra, que puede suceder, nos debió suceder a todos, lógicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos dispensas y escuchamos. El hecho de que no estemos de acuerdo con una resolución de un juez no nos da el derecho a interrumpirlo. Porque si no estamos de acuerdo con la resolución de una autoridad judicial, apelemos esa resolución, discutamos esa resolución ante un tribunal ad quem, o veamos qué mecanismo intraprocesal extraordinario existe. Pero ella interrumpe, y la juez le va diciendo, basta, párenlo, y al final, disculpen, no ha sido una alegación personal.